Dele un aplauso al Rey, hermano. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Quiero decirle, hermano, que estamos en un tiempo muy importante. Estamos viviendo ya estamos en la última mía para que el paréntesis de gracia se cierre. Le llamamos paréntesis de gracia porque Dios traía un trato cronológico con Israel. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo. A la semana 69 morirá el Mesías príncipe. Eso está en el libro de Daniel, estaba profetizado. Cada semana de esas serán semanas de años. Cada 7 años era una semana. Entonces 70 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es? 100, 49. Esos eran 490 años de trato consecutivo. 70 semanas. Y la semana 70 era la aparición. El Señor dijo, ahí va a aparecer el anticristo. Ahí habla incluso de la tribulación. Pero ¿qué pasó? En la semana 69 aparece el Mesías príncipe y Dios pone una pausa. Pues Dios pone una pausa en ese trato que traía con los judíos. Les pone una pausa. Semana 69, pausa. Y entonces abre un paréntesis y dice: los voy a dejar ellos en pausa y me voy a ir a trabajar con los gentiles. Y ahí ese es lo que llamamos el paréntesis de gracia. La semana 70 todavía no ha venido. Se quedó en pausa la semana 69. Entonces se abre un paréntesis de gracia que no tiene cronología, no se mide por años, porque no es un tiempo cronos, sino que es un tiempo kairos. La gracia es un tiempo kairos. Cuando yo decida, entonces se acaba el tiempo de los gentiles. Y entonces ese periodo nosotros entendemos por diferentes sombras y diferentes figuras de que aproximadamente debía durar 2000 años. Una de las formas en las que lo entendemos es aquel herido que fue recogido por el samaritano. Yo no sé si usted se recuerda. Ese herido somos nosotros y toda la iglesia que fue golpeada por andar buscando en Jericó lo que no tenía que buscar. Viene el buen samaritano, que es Jesucristo, le venda sus heridas y lo lleva al mesón y le dice al mesonero. El mesón es la iglesia, el mesonero es el Espíritu Santo. Y entonces se saca 2 denarios y le dice al mesonero: cuídamelo. Pero 2 denarios, es decir, que le dio para 2 días. Y usted sabe que en el Señor, en el tiempo de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en otras palabras, cuídame a este que va a ser restaurado hasta que yo regrese. Cuídamelo 2 días. Cuídamelo 2 días. 2000 años. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Otra forma en que lo entendemos es que desde la caída de Adán hasta nuestros días van 6000 años aproximadamente. Y se aplica desde la caída de Adán, no desde la creación, ni desde la restauración de la tierra. Porque ¿cuánto tiempo pasó Adán en el huerto? No sabemos. Pero desde la caída de Adán hasta nuestros días, la humanidad tiene 6000 años aproximadamente. Yo quiero que note, no de existir la tierra, no de existir los humanos, porque ahí tenemos que hablar de las otras razas. No, de la caída de Adán. ¿Está conmigo? Hasta nuestros días, 6000 años. Entonces resulta que el Señor trabaja 6 días, y si aplicamos el mismo principio de que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día,
Él trabaja 6 días y descansa el séptimo. Entonces eso quiere decir que estamos a punto de que el día 6 se termine y que comience el día 7, que sería el día del milenio, que son 1000 años. Un día, 1000 años. El día de reposo de Dios está por venir. Amén. Otra forma en la que entendemos que el paréntesis de gracia se está cerrando ya es que el Señor dijo: cuando vean la higuera reverdecer, estamos hablando de los judíos, eso es una señal de que el tiempo está cerca. Eso lo hablamos el domingo, que la higuera empezó a reverdecer hace 70 años. Y 70 años después, qué casualidad, empieza el conflicto sobre Jerusalén. Entonces estamos ya en el tiempo en el que el Señor le va a devolver a Jerusalén a los judíos. Pero para que se las devuelva totalmente tiene que haber una tribulación. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a trabajar para devolverles Jerusalén, pero no vamos a lograr ver la entrega total de Jerusalén a los judíos porque tiene que haber una tribulación y nosotros no vamos a estar en la tribulación. Pero el punto es que el tiempo de Jerusalén llegó ya. Eso lo vimos el domingo, porque en la primera vez que los israelitas perdieron Jerusalén, se las devolvieron 70 años después. Y ahorita les entregaron tierra, pero sin Jerusalén. Entonces tienen 70 años sin que Jerusalén les pertenezca totalmente. Entonces nosotros entendemos que el Señor les va a devolver Jerusalén. Y si eso se da, eso quiere decir que el paréntesis de gracia está por terminar y empieza la semana 70 de Daniel, la semana que faltaba, que eran los 7 años pendientes. No sé si me voy a entender. Hasta la muerte del Señor Jesucristo iban 69 semanas. Se le puso pausa, hay un paréntesis que se va a cerrar y de ahí comienza la semana 70 de Daniel. Esa semana 70 de Daniel es la semana de la tribulación. Nuestro apóstol estuvo hablando el domingo de los diferentes nombres de la tribulación. Es bien importante, hay mucho que aprender ahí. Y la semana 70 de Daniel es uno de los nombres. Esto quiere decir que el trato con los judíos regresó ya en su plenitud y que la iglesia tiene que estar ya en las bodas del Cordero, preparándose ya para regresar a reinar. La iglesia regresa a reinar cuando el rey viene por los judíos. Acuérdese que cuando Moisés, figura de Jesucristo, cuando Moisés fue a rescatar a sus hermanos los judíos, ya venía casado. Y venía casado con una gentil. Interesante. Viene a ayudar a los judíos, sus hermanos, pero ya venía casado con una gentil. Cuando el Señor venga a ayudar a los judíos, ya va a venir casado con una gentil, que es la iglesia, ¿verdad? Que se fue 7 años antes. José, que es figura de Jesucristo, cuando ayudó a sus hermanos en los 7 años de hambre, igual tribulación. Cuando ayuda a sus hermanos, José, figura de Cristo, ya estaba casado con una gentil. Interesante, hermano. Antes, fíjense qué cosa, antes de que aquel judío Booz restaurara a Noemí, la judía, primero se casó con Ruth, la gentil. Entonces hay un casamiento primero con la gentil y después se ayuda a los judíos. Entonces la sombra, la iglesia se va, son las bodas del Cordero, aquí es la semana 70 de Daniel y al final, entonces el Señor viene a ayudar a los judíos ya casados. Amén. El paréntesis de gracia está por cerrarse, por eso es que es importante que nosotros hablemos de Jesucristo a otros hermanos, hablemosles de Jesucristo, no les hablemos de religión, no les hablemos de benecer. No les hablemos de doctrina, hablemosles de Jesucristo. La doctrina es para nosotros, los que ya estamos adentro. Pero para los de afuera lo que urge es la salvación. No sé si me voy a entender, hermano.
Hablemosles de Jesucristo. No, yo no le estoy hablando de Benecer, no le estoy hablando de apóstoles, no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de Jesucristo, porque la Biblia dice que a los que le reciben les da el derecho de ser hijos de Dios. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿El que cree en qué? ¿Una religión? No, el que cree en Jesucristo. El incensario está a punto de ser derramado en tierra. El incensario, dice la Biblia en Apocalipsis, que llega un momento, el incensario representa la intercesión y representa la expiación de Dios, el perdón de Dios. Y dice la Biblia en Apocalipsis que ese incensario es arrojado en tierra. Lo sacan del lugar santísimo, el cielo, y lo lanzan a la tierra. Eso quiere decir que la expiación terminó. El que lo agarre la tribulación y no recibió a Cristo en su corazón, ya no tiene alternativa. El que lo agarre la tribulación, recibió a Cristo en su corazón y no se preparó, tiene alternativa. Puede lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Claro que no es lo ideal, pero todavía se puede. Pero el que se quedó, habiéndose cerrado el paréntesis de gracia, habiendo sido arrojado el incensario en tierra, ya no hay salvación. Por eso es importante hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo, es importante eso, hermano. Sin manipularle el alma a la gente, sino exponer el mensaje de salvación y explicar que no se trata de religión. Si al final vienen aquí con nosotros, gloria a Dios, y no, pues no es ese el propósito. El propósito es que sean salvos. Ese es uno de los deseos del Señor, que dice, Él dice que el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hablemosle para empezar a los nuestros. Hay gente que dice, yo quiero ir a predicar a las naciones. Está bueno, pero predíquele primero a sus vecinos, predíquele primero a sus familiares y después va a predicar a las naciones, ¿verdad? Y además, ¿a qué naciones? Porque hay gente que va a ir a predicar a las naciones y luego piensa en Estados Unidos y en Europa, pero no piensa en los africanos, en los asiáticos y un montón de lugares donde el evangelio no ha entrado de lleno totalmente, ¿verdad? Así que nosotros hablemos de Jesucristo al que tengamos cerca, hermano, porque el tiempo está cerca, el paréntesis se va a cerrar. Amén. Ahora, el paréntesis de gracia se cierra. En el caso de nosotros, solo hace una diferencia entre pasar a las bodas o pasar a la tribulación. Seguimos siendo hijos, pero el lugar en el que pasamos esos 7 años va a variar según nuestra preparación. Entonces eso yo lo he explicado, que la salvación la pagó Jesucristo. La salvación sí tiene precio, eso ya se lo expliqué, porque hemos hablado que la salvación es gratis. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis, el Señor Jesús pagó por ella. Amén. Sí tuvo un precio, solo que la pagó Él, lo pagó Él. Entonces Él pagó el precio de nuestra salvación, pero el precio del arrebatamiento lo pagamos nosotros. Entonces estamos en ese proceso en el que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos, tenemos que caminar. Y pues ayer mi esposa ministró a los que vinieron en la oración, ministró sal, ¿verdad?, en los pies, porque esa es una de las cosas que representa, la sal representa la santidad, que tenemos que caminar en nuevos niveles de santidad nosotros, hermano. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos en ser religiosos. Acuérdese que la iglesia, hay dos. En el libro Cantares hay varias mujeres, pero las dos que sobresalen es la de Cantares capítulo 2 y la de Cantares capítulo 5. La de Cantares capítulo 2 es la que estaba lista cuando el amado le habló. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amiga mía, esposa mía, y ven conmigo. Estaba lista y se fue con él. Pero la de Cantares capítulo 5
Dice, mi amado llama y toca la puerta, pero yo ya me acosté a dormir. Qué molesta, qué fastidia a la hora que viene a tocar. Ya me acosté, ¿qué quieres? Ábreme, hermosa mía, amada mía. Mis cabellos están empapados del rocío de la noche. Ya me lavé los pies, ya me acomodé, ya estoy acostada. Estaba acomodada. Entonces, ¿qué pasa? De repente reacciona y dice, voy a ir tras mi amado. Abre la puerta, pero el amado se había ido. Entonces, esos son los dos tipos de iglesia. Una que va a estar lista cuando el amado diga, es tiempo, y ¡fa! Se va. Y la otra, ay Dios, Señor, espérame, Señor, que vieras que todavía no he podido, Señor, prepararme. Bueno, no hay pena, tienes 7 años más para prepararte, mijo, ¿verdad? Entonces, hermano, por el amor de Dios, no nos conformemos con la salvación, ni nos conformemos con una religión, sino que avancemos, digamos, Señor, yo quiero cada día estar cerca de ti, buscándote, metido en tu presencia, en tu recámara, siendo transformado. Dame revelación para aquellas cosas que hay en mí que no te agradan, que sean expulsadas. Porque la iglesia religiosa pierde su tiempo señalando los defectos de los demás. En eso pierde su tiempo. Pero la iglesia que ama a Dios aprovecha el tiempo, no lo pierde. Aprovecha el tiempo metiendo con el Señor para ver qué cosas hay dentro de sí que hay que entregar. Yo sé que hay cosas en cada uno de nosotros que hay que entregar, hermano. Y el tiempo está cerca. Amén. Y al que está en la par suya, el tiempo está cerca. Si nosotros no lo advertimos, ¿quién lo va a advertir? Ya ha pasado, en la Biblia está lleno no de cuentos, de historias reales, verídicas y de figuras de cosas similares. Ahí está Noé diciendo, va a haber un diluvio. 100 años predicó. Y la gente decía, no, pues cómo va a haber un diluvio si no llueve. En ese tiempo no llovía, la tierra era regada de abajo para arriba. Y ese Noé está loco haciendo un arca. Y dice la Biblia que Noé, siendo advertido por Dios, con temor preparó un arca para la salvación de él y de su casa. No quieren los demás, pues ni modo, pero ya les predicó. ¿Y qué si vino el diluvio? Se lo anunciaron, no creyeron, y sí hubo diluvio. Después viene el Señor y le dice a los judíos, habitantes de Jerusalén, conocedores de Dios, les dice, a causa de sus iniquidades, a causa de que se han ido en pos de los ídolos, a causa de sus pecados, yo los he entregado en manos de Babilonia. Yo le he dado órdenes a Nabucodonosor para que venga. Tan es así que Nabucodonosor, cuando llegó, les dijo, no peleen conmigo si su Dios me mandó. Dice, ¿qué cosa? Pero yo quiero que vea que antes de que Nabucodonosor llegara, se levantaban otros profetas y decían, no hombre, si Jerusalén es la ciudad de Dios, Dios ha escogido esta ciudad para que aquí esté su nombre. No puede entregar esta ciudad en manos de Babilonia. Dios no lo puede hacer, pero seguían en la idolatría. Yo sí creo que Dios hubiera podido revertir ese decreto. Pero si ellos se hubieran vuelto de todo corazón, como se volvieron los ninivitas. Pero ellos no se volvieron. Entonces va a venir Babilonia, se los va a llevar el río, se los va a llevar cautivos. No hicieron caso. ¿Y sabe qué pasó? Sí vino Babilonia y se los llevó cautivos. Es un tiempo similar estamos ahora, estamos anunciando. Viene una tribulación. No es para nosotros. No es para nosotros. La tribulación es trato con las naciones y trato con los judíos, pero no es con nosotros.
Y el Señor está diciendo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Amén. Muy bien. Yo le dejo eso en su corazón y espero en el amor del Señor que cada día crezcamos, que maduremos, que seamos una iglesia madura, una iglesia en la que podamos, hermano, experimentar cosas nuevas, hermosas, maravillosas, que nos activen a estar alertas y a estar preparados para el encuentro con el Señor. Muy bien, yo quiero hablarle, el tema no es exactamente lo que estaba hablándole, pero tenía en mi corazón estas cosas que se las quería decir, así que se las dije ya. El tema se llama la antisabiduría y quiero hablar este pasaje, Ezequiel 28:17, que es la caída de Luzbel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, es un pasaje que hemos leído varias veces. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Yo quiero que vea que hay ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Otra vez, hay ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Por ejemplo, dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, se vale observar al justo y seguir su ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Pero también dice en el libro de Proverbios, el justo observa la casa del impío y ve cómo esa casa termina en desgracia. Entonces también observar la casa del impío y cómo termina. Pero oiga esto, no para seguir su ejemplo, sino para uno decir, wow, Señor tenga misericordia, ¿verdad? Porque de hecho el Señor nos da permiso, no para juzgar ni maldecir a los judíos de ninguna manera, porque nos metemos en líos con el Señor. Nosotros amamos y bendecimos a los israelitas y a los judíos, hermano. No solo porque esa es la instrucción de Dios, que los bendigamos, sino porque realmente, hermano, el mismo Dios que ellos han buscado por siglos es el Dios que nosotros buscamos. Si en algo nos parecemos a ellos, es que buscamos al mismo Dios. Con ellos, aunque pues ellos están en otro trato, ¿no? Pues es el mismo Dios. Y yo quiero que oiga esto que le voy a decir. El Señor no nos da permiso ni para juzgarlos, ni para maldecirlos, pero sí para tomarlos de ejemplo. Y dice, a ellos les sucedieron estas cosas como ejemplo para nosotros, a quienes ha llegado el fin de los tiempos. Entonces podemos tomarlos como ejemplos. Y cuando ellos se comportaron como impíos, pueblo de Dios, pero se comportaron como impíos. Cuando se comportaron como impíos, Dios les dio la espalda varias veces. Por ejemplo, antes de Mateo, el Señor les había dejado de hablar 490 años. Le había dejado de hablar a los judíos. No sé si 490, 420 años, hermano. Pero, hermano, eso quiere decir que hubieron generaciones que no escucharon la voz de Dios, que Dios les dio la espalda. Les he estado enviando profetas y no los quieren oír. Ok, no hay problema. Ya no les hablo más, les dio la espalda. Aparece Mateo, viene el Señor Jesucristo. Ay, qué tremendo, hermano. El Señor no lo reciben y el Señor hace una proclama sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Él era uno de ellos. Y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta tus polluelos? Pueblo de Dios que no se dejó juntar, que no se dejó cubrir. Entonces luego dice el versículo siguiente: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Entonces la casa de los judíos en su momento de impiedad la dejaron desierta. Entonces ahora venimos nosotros. El Señor nos dice: miren ese ejemplo. Ese no lo vayan a seguir, no se vuelvan impíos. Acuérdense que impío no es necesariamente ser inconverso. Impío es un salvo que no se comporta como tal, no se comporta como hijo de Dios. Ese es un impío. ¿Está conmigo? Entonces aquí hay otro ejemplo que no se tiene que seguir. El ejemplo del diablo, que el Señor lo reprenda. Hubo cosas que el Señor le dio. El Señor le dio hermosura. El Señor le dio sabiduría. El Señor le dio esplendor. Cosas que Dios le dio. Pero yo quiero que note, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y es que qué tan fácil es que uno se enaltezca cuando le está yendo bien, hermano. Es fácil. Cualquiera, por muy espiritual que se lo lleve, si él era un querubín, cuando le está yendo bien, en la Biblia hay otros que que sucumbieron a esto mismo. Hubo un rey de Israel que el Señor le empezó a dar éxito, y con ese éxito que el Señor le empezó a dar, él se empezó a pelear con sus hermanos, con el otro rey que era también, acuérdense que los israelitas estaban divididos en dos reinos. Entonces Dios le dio éxito a uno de ellos, al de Judá, y se pone a pelear con el de Israel. Y el de Israel le dice: disfruta tu éxito, pero no te enaltezcas. ¿Por qué vienes a pelear conmigo? El éxito le hizo mal, se fue a pelear, y el Señor respaldó a los otros y ya no lo respaldó a él. Eso mismo le pasó a Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y se volvió bestia. Qué fácil es. Por eso es que a veces el Señor nos mete en procesos, hermano, para que no se nos suba el apellido a la cabeza, hombre. Para que no se nos olvide que dependemos de Él. Para que no se nos olvide que no somos la última Coca-Cola en el desierto, sino que nos mandan al desierto para pedir la Coca-Cola. Por eso nos mandan a nosotros, ¿verdad? Luego dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El Señor le dio un esplendor, le dio una gloria, le dio un vestido, le dio una función. Y esa función que Dios le había dado también le hizo mal. Pero yo quiero subrayar esto: corrompiste tu sabiduría. Entonces, déjeme ahí eso que le subrayé de último: corrompiste tu sabiduría. Hay una sabiduría que Dios le da a sus creaciones, y una sabiduría angélica, y debe haber una sabiduría para los humanos, y debe haber una sabiduría también para los animales. No necesariamente inteligencia. Acuérdense que la inteligencia, aparentemente lo que nos separa de los animales a nosotros, es la inteligencia del raciocinio. Sin embargo, hay animales que nos dan lecciones a nosotros. Digamos,
La mayoría de animales se protegen entre manadas. Las hormiguitas se apoyan entre ellas. Las abejas se apoyan entre ellas. Y los humanos andamos viendo a quién le metemos canilla, hermano. Pero aparentemente hay una diferencia, es el raciocinio. Está bueno, dejémoslo ahí. Pero yo lo que sí creo que a cada creación Dios le da una porción de sabiduría. Incluso a los animales, ahorita se lo voy a mostrar. Entonces hay una porción de sabiduría, pero y hay una sabiduría angélica, porque este es Luzbel. Luzbel tenía una sabiduría angélica, si era de la estirpe angélica. Pero dice que su sabiduría se corrompió. El esplendor hizo que se corrompiera la sabiduría. Eso quiere decir que puede ser que alguien, dice qué tremendo, mientras está de bajo perfil es sabio, y de repente lo ponen en un puesto elevado y se vuelve loco. Eso le pasó a Luzbel. Cuando ya lo pusieron en un puesto elevado, se corrompió. Entonces, una de las cosas que él tiene es que tiene corrompida su sabiduría, y por lo tanto lo que hace es corromper la sabiduría. Él es especialista en corromper la sabiduría, es especialista en volver loca a la gente. No loco de retrasado mental. Porque mire, realmente en el manicomio no hay locos. Ahí hay retrasados mentales, están enfermos de cosas corpóreas. Los locos no están en el manicomio, andan sueltos. No sé si me voy a entender. Aunque no dígame que la locura no tiene nada que ver con ser retrasado mental, sino que con andar haciendo cosas que, ¿por qué anda haciendo eso? Ay, no sé ni cómo expresar estas cosas, hermano. Que Dios me dé la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Porque dice que el predicador buscó palabras hermosas para decir la verdad. Tenía la gracia para decir la verdad. A veces a uno le cuesta un poquito. No se me vaya a sentir ofendido, por favor. Pero esa es una estrategia del enemigo, es que andemos haciendo locuras. Y nosotros, hermano amado, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría. Acuérdense que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones. La sabiduría nos ayuda a saber qué hacer. ¿Sabe que hay gente que cuando las cosas no le salen bien, no sabe qué hacer? Y empieza a alegar, empieza a maltratar. Y yo tenía mi primo que cuando se enojaba empezaba a golpear cosas inanimadas, pero él se lastimaba, su pie y su mano empezaba a golpear los palos. ¿Y qué se saca con golpear un palo uno? Porque uno no sabe qué hacer. Le quitaron el trabajo, no sabe qué hacer. Entonces ahí hay cosas, eso es sabiduría. Sabiduría es saber qué hacer. En el caso de José, le revelaron el tiempo que venía y dice la Biblia que él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Que Faraón tome 1/5 de las cosechas y que haga graneros. Y él hizo sus números rapidito, y con eso vamos a sobrevivir los 7 años de hambre. Esa es sabiduría, saber lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer con un hijo que no hace caso? Se necesita sabiduría. ¿Qué hay que hacer para llevar un matrimonio? Se necesita sabiduría. ¿Qué hay que hacer para administrar las cosas que Dios nos da? Necesitamos sabiduría.
¿Qué hay que hacer en el caso de los jóvenes para encontrar al compañero o compañera de su vida? Se necesita sabiduría. Entonces, note, y yo sé que el Señor nos ha dado sabiduría y nos va a dar más sabiduría todavía. Es parte de la revelación. La revelación va acompañada de sabiduría. Nos dicen dónde está el problema y también nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Me estoy dando a entender, hermano. Entonces, volviendo al punto, pero Luzbel corrompió su sabiduría. Él tiene corrompida su sabiduría y eso está en el mundo. Hay una sabiduría corrompida. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. Santiago 3:15. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Entonces yo quiero que vea que donde el enemigo empieza a obrar con una sabiduría corrompida, que es la antisabiduría. Cuando uno ama mucho lo terrenal, ahí empieza el asunto. Si yo me enfoco en lo terrenal, el siguiente paso va a ser que la sabiduría se convierta en una sabiduría animal y al final termina como una sabiduría diabólica. Entonces yo quiero recordarle que la Biblia dice: buscad las cosas de arriba, primeramente las cosas de arriba. Buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Poned la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando alguien se enfoca en lo terrenal, entonces es un campo para que el enemigo pueda venir y empezar a corromper la sabiduría, porque él tiene una sabiduría corrompida. Cuando cayó, él tenía una sabiduría corrompida. Eso es lo que él es experto en eso, corromper la sabiduría. Y empieza con terrenal, luego animal y luego diabólica. Es un descenso. Entonces aquí nosotros podemos ver la antisabiduría. La terrenal sería la antiatrio, motivada por el conocimiento humano. La sabiduría animal, antilugar santo, motivada por instintos y por los sentimientos. Y la sabiduría diabólica, antilugar santísimo, motivada por espíritus inmundos. Así va la sabiduría corrompiéndose. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios que trasciende esas sabidurías. Los gnósticos, una de las cosas que ellos, de las que se mofan, es que la sabiduría, sí, pero ¿cuál sabiduría? ¿La terrenal? ¿La animal o la diabólica? Porque si fuera la sabiduría de Dios, no andarían buscando en los egipcios ni en otras culturas. Ellos andan buscando otro tipo de sabiduría. Pero entonces yo quiero aquí mostrarle esto. Esta sería un símil de la sabiduría humana. Un médico tratando de hacer su trabajo, eso está bueno, siempre y cuando su conocimiento no haga a un lado a Dios. Porque si su conocimiento hizo a un lado a Dios, entonces realmente está degradada su sabiduría. Porque nada de lo que hagamos lo podemos hacer bien si Dios no está con nosotros. Por muy expertos que seamos, por muy expertos. Si no, pregúntale a los del Titanic. Usted sabía que esa es una historia real, ¿verdad? Es una historia real. La gente que se mete con Dios apelando a su conocimiento humano.
el creador de ese barco dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. Qué bruto, hermano, ¿cómo dice eso? Entonces su sabiduría humana, pero degradada. Este es un ejemplo de la sabiduría animal, arreglando los problemas a puro trancazo, ¿verdad? Por instintos. Ya el alma encendida. Qué bonito cómo se arreglan los. Así se arregla. Es que, hermano, si no, la mujer no hace caso, a puro trancazo, hermano. Esa es sabiduría animal. Pero así se mueven las cosas, así es, así se mueve el mundo. Y esta es la sabiduría diabólica. Pero, hermano, primero que se case hombre con hombre. Pero ¿en qué cabeza cabe eso, hermano? Pues si ni los animales se casan entre machos, se juntan entre machos. Cada macho busca a su hembra. O sea que están mejor los animales que los humanos. Qué desgracia, hermano. Y si usted dice algo, en algunos países hasta al bote lo pueden meter. Este es el espíritu del anticristo. Por eso le digo, empieza con corrompiendo el conocimiento humano, luego degradándolo a la sabiduría animal y por último a la sabiduría diabólica. Entonces esa parte, yo le explicaba a los hermanos ayer en Nueva Concepción que la sobrepoblación mundial tiene desesperados a los gobernantes y tiene desesperada a la ONU. Es decir, el mundo está en problemas, el planeta, porque el mundo está consumiendo más de lo que produce. O sea que el planeta ya no es capaz de sostener a la población. Estamos en déficit. Y en unos años más viene un hambre terrible sobre la Tierra, porque el planeta ya no aguanta a darle comer a tanta gente. Entonces ellos están asustados. 7.500 millones de habitantes. Hermanos, es terrible y sigue creciendo. Entonces, una de las estrategias de la ONU es aprobar esto. Porque si se aprueba eso, entonces ya no hay reproducción. Es una estrategia. En el caso de ellos es una estrategia. Pero en el caso de las masas que dicen, no, es que no hay que criticarlo. No, si nadie lo está criticando, si ellos quieren hacer eso, está bueno, pues ni modo, es con Dios que se van a arreglar. Pero el punto es que se está volviendo un movimiento mundial en el cual no solo se reconoce a los homosexuales y su matrimonio, sino que incluso se les da derecho de adoptar hijos. Pues mire cómo está corrompida la sabiduría. Y como si eso fuera poco, cada vez es más el impulso para que en las escuelas, poco a poco, se empiece a enseñar sexualidad a los niños, pero una sexualidad, ni siquiera una sexualidad sana, sino una sexualidad de ese tipo, donde a los niños les enseñan que pueden tener papá, papá, o pueden tener mamá, mamá, y ese es un hogar normal. Así está de loco el mundo, hermano. La sabiduría diabólica. Entonces empieza con sabiduría terrenal, después con sabiduría animal, después con sabiduría diabólica. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí hay que hablar de las tres sabidurías estas, antisabidurías.
y cómo la sabiduría, cada una de esas está siendo corrompida y está siendo contaminada por el enemigo y por el espíritu del anticristo. Por ejemplo, la sabiduría humana o la sabiduría terrenal empezó, uno de los descubrimientos en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, fue el descubrimiento de la genética, de los genes, el genoma humano, pero no solo el genoma humano, sino que en toda la biodiversidad. Ese fue uno de los descubrimientos. Entonces viene el espíritu del anticristo y empiezan a manipular animales y empiezan a manipular alimentos. Es de tal manera, hermano, que a estas alturas comer incluso frutas y verduras totalmente, pero así naturales, ya es muy difícil, porque todas están manipuladas genéticamente. Entonces mire cómo metiéndose ahí el asunto. La sabiduría terrenal, hay mucho que hablar de ahí, pero yo quiero dejarle unos pensamientos en su corazón en los minutos que me quedan y hablarle un poco de sabiduría animal. Hay mucho que ver de los animales, hermano. Hay mucho que hablar de los animales. Hay animales que tienen una sabiduría buena y en la Biblia nos la dejan de ejemplo. Hay unos animales que tienen una sabiduría mala y también la Biblia nos lo deja como ejemplo, pero ejemplo a no seguir. Por ejemplo, los conejos. ¿Usted sabe cuál es el problema de los conejos, verdad? Tienen las orejas grandes, hermanos. Sí, ese es uno de los problemas de los conejos. Pero, hermano, ¿cuántos han tenido conejitos? ¿Y qué piensa de los conejos? ¿Ah? ¿Qué dice la hermana? Son ariscos, dice la hermana. Bueno, la Biblia dice que los conejos no tienen entendimiento. Mire, las abejas. Ustedes saben que las que trabajan son las abejas hembras. Las abejas macho, su único papel en el enjambre es ayudar a la reproducción. Y ahí se quedan durmiendo todo el día en su casa. Por eso le dicen zánganos. A las abejas machos le llaman zánganos. Jovencitas, cuidado, se encuentran su zángano, ¿verdad? Ahí le voy a hablar de esos animales, pero yo le quiero hablar de un animal que representa al diablo. El Señor lo reprenda. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces yo quiero que note que esta sabiduría, esa antisabiduría, la sabiduría de la serpiente, es la astucia. La astucia es parte de la antisabiduría. Es parte de la sabiduría animal. La astucia, si usted quiere una definición así sencilla, es lograr un objetivo con maña. Esa es astucia. Y la Biblia dice que el anticristo va a usar la astucia. Fíjese qué tremendo. Y dice que con astucia hará que el engaño prospere. Entonces puede prosperar el engaño. La gente le va, bravo, bravo, pero va a utilizar artimañas. Y estamos en un tiempo donde el engaño está prosperando, hermano, por el amor de Dios. Esa es parte de la sabiduría animal, es parte de la astucia de la serpiente, es parte de la antisabiduría. ¿Cómo prospera el engaño?
¿Cómo le dicen a la gente un montón de cosas y la gente dice amén, hermano? Esta es una barbaridad, por el amor de Dios. Cómo se ha corrompido la sabiduría, incluso desde los púlpitos, que se dicen un montón de cosas, insensateces, y las multitudes van detrás de eso. Haga un pacto con Dios, traiga 1000 y el Señor le va a dar 10,000. Porque Dios es un Dios de pactos. Claro que Dios es un Dios de pactos, pero no es un Dios que se vende. Es un Dios que mira el corazón de las personas. No importa, toda la música la creó Dios. Así que utilicemos reggaetón, merengue, rap, toda la música la creó Dios. Sí, también a Luzbel lo creó Dios, pero lo desechó. Y dice que juntamente con él desechó su música. Ha sido arrojado al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Entonces hay música que Dios creó, pero la desechó. Vengan tal día, traiga $100 porque vamos a vender pañuelos ungidos. Aproveche porque son limitados. Al hermano, esa es la prosperidad del engaño. Ese es a nivel de la iglesia. No digamos, el mundo está engañado, hermano. Un montón de cosas, un montón de boberías, pero el anticristo hará, con astucia hará que el engaño prospere. Esa es una de las cosas que hay que hablar de ahí. Pero yo quiero hablarle un poco de la astucia de Jonadab, y con esto voy a terminar, porque entonces en la Biblia uno puede buscar algunos que actuaron astutamente. Ya, me quedan 5 minutos y ahí ya lo dejo en paz. Amén. A 5 minutos. Jonadab fue uno que se movió bajo la sabiduría animal, la antisabiduría. Era astuto, dice la Biblia que era astuto. Era familiar de David, era primo del hijo de David, por lo tanto, cuidado con los primos. Cuidado con los primos. No porque sea primo, hay que hacerle caso. En el caso de Jonadab, allá estaba Amnón, el hijo primogénito de David, el heredero al trono, que su corazón se llenó de lujuria, de un deseo desenfrenado por su media hermana. Jonadab, el primo, dice que era astuto, y lo que le dijo fue cómo lograr su objetivo. Dice la astucia. ¿Qué es astucia? Lograr un objetivo utilizando la maña. Esa es astucia. Entonces viene Jonadab y le dice: ¿sabes qué? Te vas a fingir enfermo. Ojo cuando uno finge una cosa, sabiduría animal. Voy a fingir que estoy triste para que mi marido me dé lo que yo quiero. Me voy a fingir enojada, me voy a fingir ofendida, o al revés, o el marido. Me voy a fingir enojado. Entonces el fingimiento es parte de la astucia. Te vas a fingir enfermo y vas a pedirle al rey que tu cura es que tu hermana te venga a cocinar. Cuando tu hermana esté aquí, te vamos a dejar solito. Nos vamos a ir. Y entonces ahí aprovechas. Pero hay de vos si no aprovechas el momento. Todavía sí, ¿verdad? Y lo hacen, hermano, y terminan violando a Tamar. Y Tamar todavía le dice: mira, ¿por qué no
¿por qué no le decimos al rey que tú estás enamorado de mí y que al final soy tu mujer? Pero él no quería, él tenía un capricho, y hubo uno que lo ayudó. Entonces, de ese Jonadab que fue contaminado con la astucia, acuérdese, la serpiente era más astuta, la astucia de la serpiente, sabiduría animal. Pues una de las cosas que están sucediendo en este tiempo, sabiduría animal, la sabiduría, la astucia, es que se está utilizando, el enemigo está utilizando muchos medios para los pecados de tipo sexual. Y yo quiero dejarle en su corazón esto así, en los 2 minutos que me quedan. Un consejo ya para los padres, pero también para los jóvenes, si queremos agradar a Dios. Quiero decirle que Jonadab anda por todas partes y anda empujando a la gente a la inmoralidad sexual. Y se vuelven pilas. Digamos, en el caso de los esposos adúlteros, se vuelven pilas para hacer las cosas. Y como la mujer no los cacha, calidad, soy pila yo, sí, pariente de Jonadab, pero la mentira dura mientras la verdad no llega. Los jóvenes se vuelven pilas, no los jóvenes nuestros, ¿verdad? Pero así está nuestra sociedad, para jugarle la vuelta a los padres, hermano. La astucia de la serpiente, tipificada en Jonadab, es que estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando a los hogares con la inmoralidad sexual. Y les dan ideas a los jóvenes, el mundo le da ideas, los amigos les dan ideas. Y no solo a los varones, a las jovencitas también. Estamos en un tiempo donde no se valora, por ejemplo, la virginidad ya, como se valoraba antes. Yo le doy consejo a los padres: vigile a sus hijos. Dice la Biblia, la mujer virtuosa vigila la marcha de su casa. Sí se vale vigilarlos. No se vale estar acusando a los hijos por todo, pero sí se vale estar pendientes. Pero eso desde luego que uno también tiene que estar alerta, porque el enemigo por todos lados está atacando. Si no ataca al hombre, ataca a la mujer, si no ataca a los hijos. Pero esa astucia de la serpiente, ¿por qué está utilizando eso? Porque lo que quiere es que el pueblo de Dios no esté preparado. No esté preparado. Entonces, como el pueblo de Dios, digamos, hay pueblo de Dios que sabe doctrina, no va a celebrar la Navidad, lo va a atacar por otro lado. La astucia lo va a atacar por otro lado. Y el objetivo del enemigo, que el Señor lo reprenda, es que caigamos. Si no caemos en una cosa, caemos en otra. Entonces hay una astucia de Jonadab. Hay una astucia de Jonadab imperando en el ambiente. ¿Se me ayudan con el piano, por favor? Imperando. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús que oremos. Esta noche vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, que toda sabiduría de este tipo no venga sobre nosotros, hermano. ¿Para qué queremos la astucia? ¿Para quedarnos? No, mejor no queremos la astucia de la serpiente, no la queremos. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar, porque hay mucho que hablar, hay varios
varios representantes de la astucia.